Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día, 50 minutos. El 1 de enero próximo entrarán a regir las nuevas reglas tributarias aprobadas por el Congreso de la República dentro de la Ley de Financiamiento. Enseguida les vamos a explicar esas bases, las principales de este proyecto y su impacto en el bolsillo de las empresas y de las personas. Y empezamos entonces recordando cuál va a ser el recaudo con esta Ley de Financiamiento. 7.1 billones de pesos. Recordemos que se habla de un hueco fiscal de 14 billones. Faltarían 6.9 billones. Renta, no se tocó a la clase media, se simplificó el sistema de declaración por cédulas, lo que generará un recaudo de 1.9 billones de pesos. Se crearon tarifas de renta para quienes ganen por encima de 33 millones de pesos mensuales, que serán de 35%, 37% y 39%. El impuesto al patrimonio va a ser durante 3 años. Se cobrará un impuesto del 1% a las personas colombianas y sociedades extranjeras que tengan un patrimonio superior a los 5.000 millones de pesos. Recaudo esperado de 1.2 billones de pesos. Otro de los ítems, las entidades financieras, una sobretasa de 4 puntos en el impuesto de renta para bancos, aseguradoras y demás entidades financieras. En el año 2020 bajará a 3 puntos. Recaudo de 660 millones de pesos en el primer año. Aquí está otro de las modificaciones. La vivienda, un impuesto de 2% a la venta de viviendas e inmuebles urbanos con precios superiores a 918 millones de pesos. Generará 1.7 billones de pesos. Uno de los impuestos que se habló demasiado, el impuesto plurifásico, es el IVA del 19% en todas las fases de producción y distribución de las gaseosas y cervezas, lo que encarecerá los precios de estos productos. Se espera que genere 910.000 millones de pesos. Remesas, que es el dinero que es enviado a los colombianos desde el exterior. Esto va a tener un impuesto de 7.5% y el recaudo esperado de 368.000 millones de pesos. Dividendos, los dividendos de personas naturales que sean superiores a 10.200.000 pesos tendrá un impuesto del 15%. Shows sexuales, entretenimiento sexual por webcam, así lo ha llamado el Congreso, tendrá que pagar un IVA del 19% y aportará 50.000 millones de pesos. Hay otro importante, los vuelos internacionales a partir del 1 de enero tendrán que pagar un impuesto de timbre de $15, de los cuales $1 irá para la lucha del ICBF contra la trata de personas y prostitución infantil. Gestión contra morosos, que estamos hablando es de la modernización de la DIAN y su gestión de cobro, dejará un recaudo esperado de 1 billón de pesos en el año 2019. Y ante la imposibilidad de recaudar la totalidad de los 14 billones de pesos que faltan, el presupuesto para 2019, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya anuncia recortes inminentes. El primer recorte deducido fue el de los subsidios para la compra de vivienda de la clase media. Tenemos pensado reformas en el régimen de subsidios en Colombia que son, digámoslo así, excesivamente amplios. Muchos están siendo beneficiados por unos subsidios, los recursos son escasos, ya la sociedad dijo, yo no quiero pagar más allá de estos impuestos. Según miembros de la oposición, antes que resolver el problema del hueco fiscal, esta ley de financiamiento abre un hueco aún más grande, ya que otorga beneficios tributarios por cerca de 8 billones de pesos a las grandes empresas. Aseguran que esto podría terminar en una nueva reforma tributaria. Seguimos desfinanciados, ¿cierto? Porque el hueco es de 14 y apenas se consigue la mitad, pero siguiendo con el hueco que nos lleva a tener que recortar programas sociales, de todas maneras se van a crear nuevos impuestos, se le va a meter la mano al bolsillo de los colombianos, pues no es un escenario feliz. No se hizo nada con respecto a las exoneraciones, de las que hay tantas, hay más de 200. Aunque la nueva ley de financiamiento aún no ha sido sancionada, ya se anuncian demandas en contra de los cambios tributarios que se aprobaron en el Congreso. Organizaciones sociales, gremios bancarios y partidos políticos alistan acciones legales. Los reclamos son de todo tipo según el sector. Asobancaria, por ejemplo, dejó claro justo al ser aprobada la ley que buscarán tumbar el artículo promovido por el senador David Barguil y que establece una sobretasa al impuesto de renta que gravará solo a las entidades financieras. Es abiertamente inconstitucional y está violando los principios de generalidad y de equidad horizontal. Y adicionalmente
no cuenta con aval gubernamental cuando debería haber contado con ese aval. Al margen de esta demanda se suman las acciones de cerca de 6 organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Tributaria. Preocupante porque es una reforma que va a generar unos recursos para el muy corto plazo, con enormes beneficios para algunos sectores muy poderosos de la economía, llevándole más carga a otros sectores vulnerables. Finalmente hay otra demanda de carácter político, cuyo abrebocas fue el trino del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pero que ya tiene apoyo en Cambio Radical. Bueno, en efecto hay un vicio de procedimiento porque no se publicó el texto del Senado. ¿Qué hizo la Cámara? Acogió y aprobó un texto que no conocía. Otra afectada que no descarta una demanda es la compañía Coca-Cola FEMSA, asegurando que con el llamado impuesto plurifásico a las bebidas, el Estado incumple con las reglas de juego que les habían fijado.